Listo, listo, maestro. Entonces, ¿Listo? la Vale, primera pues. pregunta es, listo. La primera pregunta es, realiza una descripción de su vida artística y profesional. Descripción de la vida artística y profesional. Uy, pues, pucha, a ver. Bueno, mi nombre es José David Ramírez Torres, soy profesional en artes escénicas, licenciado en educación artística y artes escénicas de la Corporación Universitaria Senda, actualmente maestrante en educación, en educación y desarrollo sociocultural de la Universidad Popular del Cesar, gestor cultural, folclorista, director de grupos desde hace más o menos unos 20 años. Inicié en un proceso en el grupo de danzas folclóricas de Zipacón, Cundinamarca, en el año de 1990. He sido director, docente, formador en instituciones educativas, en colegios, en casas de la cultura, en universidades. He trabajado como asesor con instituciones como el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, el Ministerio de Cultura, con el cual he sido consejero nacional de Cultura en 2 ocasiones. También he trabajado con el Instituto Departamental de Cultura de Cundinamarca, el IDECUT, como asesor pedagógico en los encuentros pedagógicos de las escuelas de formación para el departamento de Cundinamarca. Y bueno, básicamente eso, folclorista, investigador, eh, al servicio del arte, de la cultura y en el caso particular, pues de la danza folclórica. Listo, maestro. La siguiente pregunta es, ¿qué aspectos importantes considera que se debe tener en cuenta al realizar una investigación? Bueno, hay varias investigaciones, ¿no? También depende, primero que hay que tener en cuenta es de qué clase o sobre qué objeto de estudio es que se quiere hacer la investigación. Si vamos a hacer investigaciones desde el enfoque artístico, pues hay que tener en cuenta que estas son investigaciones que en un gran porcentaje son de tipo cualitativo. Por lo tanto, pues lo fundamental en una investigación es tener como el objeto de estudio claro qué es lo que se quiere solucionar, eh, a qué problemática se le quiere dar respuesta y pues de acuerdo a eso, pues obviamente teniendo el objeto, tener una ruta clara de trabajo, tener unos buenos insumos, unas buenas herramientas para la recopilación de la información y sobre todo tener muy bien proyectado el objetivo de la misma investigación, que puede ser para las artes o desde las artes. Hijo, Listo. Tita te dijo que me La mostraras siguiente pregunta que es, ella te vea ¿qué grabando. aspectos positivos y negativos Ah, bueno, considera que entonces por tiene la favor, perdón, evolución esto del sí, folclore ¿no? y del joropo a lo largo de los años? Aló. Ok, bueno, entonces, en el caso particular del folclore, pues hay que entender varias cosas, ¿no? El folclore primero es es un fenómeno, es una manifestación que inclusive nace antes de que se llamara folclore. Nosotros sabemos de que el folclore en sí mismo nace muchísimos años atrás, cuando se comienza como a depurar y a reconocer las diferentes formas culturales dentro de las comunidades, digamos lo que es del pueblo a lo que es académico. Entonces, y así sucesivamente en el transcurso de la historia, pues el folclore ha sido lo que es, ¿no? Una manifestación de la cultura del pueblo, en ese caso particular. Digamos que el folclore más que evolucionar, el folclore yo creo que con el tiempo se va enriqueciendo, el folclore va creciendo y se va construyendo. Porque es que hay algo que sucede, que sobre todo los artistas nos falta interpretar muchísimo, es que una cosa son las artes y otra cosa es el folclore. Y el folclore es una manifestación, es el conjunto de manifestaciones culturales que no solamente está el arte, sino todo lo que es la manifestación del ser humano en sí mismo desde el punto de vista tradicional, popular y cultural. Dentro de eso, las mismas artes hacen parte del folclore, ¿sí? Digamos que las manifestaciones y dentro del que se ha categorizado el folclore, que creo que hay muchísimas cosas todavía más para mirar, está el folclore coreográfico, que el folclore coreográfico está todo el tema de lo que son los bailes, las danzas, las comparsas, todo eso. Sin embargo, las formas son las que con el tiempo yo considero que van evolucionando, las formas en este caso coreográficas, pero el folclore mismo yo creo que se va enriqueciendo. Entonces,
En ese orden de ideas, y para mirar, por ejemplo, en el caso particular de la danza y el joropo, nosotros podemos ver de que el joropo es una cultura, es una manifestación que pertenece a los llanos orientales colombo-venezolanos en este caso, y que no solamente es danza, sino que es música, es comida. La palabra joropo en sí mismo significa jolgorio, significa fiesta, encuentro, significa muchísimas cosas. Y como manifestación coreográfica del folclore, pues tenemos como el fundamento que es el parrando llanero, la fiesta donde se encuentra y donde pues en sus orígenes tiene muchísimas formas de encontrarse, no solamente a nivel musical, sino a nivel instrumental. Y con el tiempo, pues obviamente se ha ido adaptando como a las diferentes formas musicales que van llegando en la contemporaneidad según el tiempo. Es decir, originalmente el joropo seguramente se tocaba con guitarra puntera, se pudo haber tocado con violines, se pudo haber tocado con bandola, con tiple. Si nosotros miramos los documentos de Miguel Ángel Martín sobre el folclore llanero, nos habla de los orígenes de la música llanera. Pero lo que vamos nosotros, que es lo que se le llama evolución, es como con el tiempo el fenómeno musical va adaptándose también a la contemporaneidad. Entonces va pasando de la bandola, va pasando al arpa, va pasando, inclusive ya se le va incluyendo el bajo, que viene a reemplazar el furruco, que es como el instrumento que lleva la parte el tiempo musical va llevando el bajo dentro de la misma marcación rítmica de los golpes del joropo, entonces es reemplazado el furruco por el bajo eléctrico, que es el que está. Y digamos que eso también comienza a responder a otro fenómeno en lo que se refiere que una cosa son los parrandos como reuniones sociales, pero otra cosa es la manifestación artística o la coreografía, que eso es otra cosa que tenemos que empezar a analizar. Es decir, una cosa es el joropo como baile popular y otra cosa es el joropo como danza, como juego coreográfico llevado a la escena. En ese orden de ideas vemos, y eso es lo que se le está llamando evolución, que es lo que toca revisar, porque el folclore en sí mismo no es que evolucione, se va enriqueciendo. Y él va de pronto cambiando de escenario, va buscando cosas, pero del folclore se toma el arte, en este caso la danza toma elementos para volverse danza, y lo que encontramos ya es el joropo coreográfico, el joropo de presentación y todo eso, y ahí ya se comienza a ver dos vertientes, lo que llamamos joropo de proyección, que está como el joropo criollo y el joropo académico, que realmente la gente los investigadores se han dado cuenta que es un joropo que está hecho para la escena, es un joropo que está pensado, así sea de enfoque criollo, más que la evolución es el enfoque, que hablando que el criollo quiere decir más como a ese joropo que quiere representar de alguna forma lo más tradicional de la cultura llanera, su vestuario, mantener como la autenticidad en su instrumentación, en su manera de bailar. Y el joropo académico de espectáculo que toma estos elementos, pero que ya su preocupación está más hacia la puesta en escena, y entonces sí podríamos decir que demarca una evolución, pero ojo, no es que esté evolucionando el folclore, está evolucionando la forma coreográfica de presentarlo. Eso es lo que hay que entender. A nivel coreográfico, a nivel artístico es donde he tenido esa evolución. Por eso se da el debate si eso no es folclore, porque pues obviamente yo creería que hace parte de la proyección del folclore. Si nosotros entendemos que todo lo que se coloca en el escenario es proyección. En el caso de la danza folclórica, de eso Julián Bueno, de las danzas del Ingrumá, ya había hablado, que todo lo que yo coloco en un escenario, que puede ser la manifestación coreográfica de un pueblo, apenas yo lo pongo, así sean los mismos portadores, apenas lo coloco en el escenario, ya es proyección. En el caso, volviendo otra vez a retomar, del joropo, podemos decir que es una proyección en algunos casos de los parrandos o de las fiestas que se vuelve coreografía y se quiere representar más la fiesta, pero más que la fiesta, se quiere hacer un ejercicio interpretativo coreográfico, que puede tener un enfoque tradicional o tiene un enfoque mucho más artístico, académico, espectacular, que es lo que estamos viendo nosotros con las academias en los llanos, como en Villavicencio Cabrestero, como en Yopal Sabana, como, bueno, muchas, inclusive en Bogotá, muchas compañías que han hecho. Ahora inclusive las compañías les ha dado por mirar una tercera forma, ¿no? Que no solamente ya es la evolución, no la evolución, sino esa forma de proyectar el baile, sino ya una forma a nivel ya de más escénica, más de puesta en escena. Entonces ya no se habla solamente de la coreografía, sino ya vemos nosotros de puestas en escena con una dramaturgia, con un contexto, con un guión, con una narrativa, donde de pronto se utiliza también como la tradición oral, la literatura
literatura, los cuentos y los mitos y leyendas de los llanos orientales para hacer puestas en escena. Ahí hay varios, digamos que varia tela para cortar, pero es mucho de reflexionar realmente, tener como claro, una cosa es el folclore, otra cosa son las danzas folclóricas, una cosa es la evolución, otra cosa es la proyección, y comenzar a diferenciar esta categorización o estos cualitativos de la interpretación de las artes nos va a ayudar a entender mucho mejor cómo se tiene que hacer un proceso de investigación y puesta en escena. ¿Listo? Listo, maestro. Esa cara que pone, mano. La siguiente pregunta es, digamos, José David Ramírez, ¿qué influencias ha tenido en la perduración, evolución y ejecución del joropo en su región nativa? Uy, joder, machica, pues ahí, ¿qué les puedo decir? Yo soy de, digamos que yo inicié a conocer o a participar o la práctica en la danza y en el folclore en un pueblo donde todavía existía el ejercicio del fenómeno de los grupos folclóricos o los grupos de danza, donde en mi pueblo solamente se bailaba pasillos, torbellinos, algunos bambucos, algo muy tradicional. En algún momento se dio la oportunidad de comenzar a indagar o pues conocer cómo se podía bailar o interpretar estos ritmos. Entonces tuvimos la oportunidad de iniciar tomando unos talleres con Danzat de Villavicencio, con Diego Fernando Rojas en Bogotá hace aproximadamente unos 20, 25 años, donde, digamos, iniciamos como la fundamentación en el joropo. Diego Fernando Rojas, yo siempre lo tengo que notar, digo, fue mi primer maestro de joropo. Diego, él venía a Bogotá y él hacía talleres de joropo para la gente de Cundinamarca, de Bogotá, que quisieran, los diferentes talleres que también a veces en FUNS hacía dentro del marco del festival Saquesacipa o alguna cosa. Entonces comencé como a tomar los talleres de interpretación, de paso básico, de todo eso, y nos gustó. No me gustó y comencé como a tratar de entenderlo, pero pues puedo decir que son más de 15 años de tratar de entender la interpretación del joropo como andino y como, digamos, como interiorano que soy. Sin embargo, nosotros tenemos unos nexos bien interesantes, porque digamos que Cundinamarca y Boyacá particularmente, por la parte del Piedemonte llanero, compartimos cierta influencia, por eso se ha hablado en el folclore de una música de transición andino-llanura, que es una música que está como entre los Andes y los llanos. Entonces, de hecho, aquí hacia el oriente de Cundinamarca, mucha música popular campesina se toca con cuatro o tiene un aire ajoropado. Eso se habla de torbellino ajoropado, merengue ajoropado, joropo andino, todo eso. Y hay muchos temas, inclusive en la música andina colombiana, no música andina dentro de ese estereotipo que se montó, que es como la música latinoamericana o música de flautas, sino la música de la región andina colombiana, tiene una influencia del joropo. Sí hay mucho joropo, se toca en guitarra, se toca eso. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con mi manera de entenderlo y de interpretarlo, ¿no? Ha sido mucho tiempo como escuchándolo, mirando, porque hay una cosa es que cuando uno aprende el joropo por academia, a usted le enseñan es el paso básico, usted le enseñan a deslice, marque, marque, deslice, marque, marque, deslice, marque, marque, porque ese es el enfoque académico que los mismos llaneros han dado para la interpretación de la música de joropo. Pero cuando uno va a entender el joropo, antes de entenderlo como danza, lo entiende como baile, uno se da cuenta que el joropo obviamente está muy ligado más bien al vals, al balseo. Digamos que nosotros podríamos emparentarlo personalmente, diría yo, como cierta forma de pasillar también. Sí, el joropo es para mí es como cierta forma de pasillar y sí puede tener como muchos paralelos ahí, tal vez desde lo musical no, pero algunas cosas en la estructura sí y en la manera de bailarse, el mismo contexto de ser una danza social, hay muchísimas cosas que mirar ahí. Digamos que en mi caso, pues como por ser folclorista de los ritmos de Cundinamarca en particular, y sí, aparte de los ritmos de Cundinamarca, digamos que de los ritmos nacionales, el que más me gusta y el que más he tenido la oportunidad de pegar es el joropo, me he dado cuenta que sí tiene unos paralelos. Entonces, cuando usted lo va a interpretar, usted se da cuenta de unas particularidades que no tienen nada que ver ni siquiera con la academia, donde realmente está es como el balseo, donde está como esa intención más bien de marcar, de pastillar ese mismo joropo, balsear ese joropo, y que ya en el tema que tiene que ver con los zapateos y las cosas de esa, es una manera también de interpretar esa relación directa que hay entre el bailador
y la intención o la estimulación que la música da. Digamos que el zapatear es una manera de interpretar también. Yo lo he entendido así como lo entiendo en el territorio, como uno puede mirar hasta los campesinos bailar. Puede poder ver a los llanos ver un parrando cómo baila la gente baila es a oído. ¿Sí? Pero usted va a la región andina y en la región andina en el campo pone la gente a bailar y si usted pone un merengue o usted pone pronto un joropo donde todavía se mantenga, van a intentar acentuar o responder a ese estímulo melódico que puede dar la música. Todo eso a uno lo afecta porque pues a mí personalmente pues creo que ha sido un estudio de bastantes años para poder entender primero el baile como tal, el baile natural, el baile espontáneo, el baile popular y luego ya entender por ejemplo el tema ya de la coreografía, de la composición, de cómo se unifica. Los andinos digamos que nuestra música es un poco más monotemática o con unas métricas tal vez un poco para nosotros, ¿no? Tal vez para nosotros en nuestra percepción, en nuestra apreciación, con unas métricas un poco más, digamos, podríamos decir como más cuadriculadas, no sé si sea el tema. El joropo es más variado, entonces uno aquí para la danza andina está acostumbrado a marcar día 8, día 16, día 12. El joropo tiene muchas figuras y muchas formas de interpretar, donde va mucho más allá del baile. Y si usted va a hacer coreografía, tiene que conocer muy bien la pista o la línea musical, le llaman la línea, para no atravesarse y para poder realmente entrar en un ejercicio coreográfico acorde. Listo, maestro. Teniendo en cuenta sus investigaciones, conocimientos y vivencias, ¿cómo define memoria histórica o hecho histórico? Memoria histórica o hecho histórico. Uy, bueno, chica, eso toca revisarlo, bueno, porque es que si es para relacionarlo con el folclore, porque es que si yo digo hecho histórico es un hecho que ya pasó, no es un hecho que hace parte de la historia, eso es un hito prácticamente. Pero si yo voy a hablar del folclore, el folclore es un hecho folclórico que para que sea folclórico tiene que tener unas características. Como decía el antropólogo Guillermo Abadía Morales, es de ser popular, típico, empírico, mantenerse vivo, anónimo en muchas cosas. Entonces, ahí hay que hablar más bien es del hecho social, porque el folclore es el resultado de los hechos sociales, de las reuniones, de las celebraciones, de los rituales, de una cantidad de manifestaciones que hacen parte de las comunidades y los territorios del pueblo que cuando estas trascienden en la historia pasan a la tradición, por eso se vuelven folclore. Hablar de un hecho histórico es un hecho, para mí es un hecho del pasado. Y hablar, ¿cómo fue que me dijo? De la memoria histórica, bueno, ese es otro tema. La memoria histórica o la memoria social o cultural es, digamos que todo aquello que hace parte de ese bagaje o esa compilación que las mismas comunidades mantienen a través de su historia, podríamos decirlo de alguna manera. O sea, en estos temas a veces se presta mucho para la subjetividad de muchas cosas, pero hay algunas que sí son necesarios, no dejarle toda la subjetividad, sino realmente aterrizarlas desde la academia y desde la buena conceptualización para poderlas entender y gestionar mejor. Listo, claro que sí, maestro. Dentro de su proceso de enseñanza, ¿qué tan importante es preservar esa memoria histórica y qué José David Ramírez que realiza para hacerlo? Ok, bueno, pues es muy importante porque es que un pueblo que no conoce su rostro, no conoce quién es. Eso lo decía el doctor Joaquín Piñeros Corpas, y conocer su rostro es no olvidarse quién es. Y todos estos procesos de formación a nivel de folclore, de cultura, de danza, de música tradicional, más allá del objetivo o la función recreativa o a nivel de espectáculo y todo eso, la función importante y primordial que debe tener en la pedagogía es la apropiación del territorio, el fortalecimiento de la identidad, la palabra identidad es muy importante ahí, y el reconocimiento de lo patrimonial. Entonces, digamos que todo este tema de la memoria cultural, es que la memoria histórica es todo, pero en el caso de la memoria cultural o la memoria patrimonial, es la que nos ayuda y es muy importante a que los jóvenes, los niños, las comunidades, en los territorios, nunca se les olvide su huella digital, de quiénes son y cuál es ese proceso de mestizaje que hemos tenido. En mi caso particular, yo creo que pues yo inicié bailando, como lo dije inicialmente, he sido docente durante muchísimos años y siempre he andado como en la búsqueda de realmente cuál es la función, cuál es la pedagogía del folclore, cuál es la pedagogía de la danza,
del arte, de la cultura en todo este caso, ¿no? Porque, como decimos, el folclore es una cosa que está en el territorio y lo que nosotros hoy en día hacemos es otro tipo de ejercicios que se apoyan en ese folclore. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Yo me he dado cuenta que es imprescindible reconocer, primero, que en el caso de las manifestaciones artísticas y culturales, una cosa es la función escénica y otra cosa es la función antropológica, sociológica y cultural que estas manifestaciones tuvieron en su momento histórico o según su contexto social o cultural. Es decir, voy a poner un ejemplo, en el caso de las danzas, hoy en día todo el mundo piensa que las danzas son solamente de proyección escénica o cultural. Las danzas originalmente tenían unas funciones, o sea, habían danzas de carácter social, o sea, que se hacían era para que la gente se integrara, danzas de carácter religioso, danzas de ritual, perdón, danzas de conquista amorosa, bueno, de diferentes, que realmente tenían su función, era en eso, no eran para la escena, que es lo que hoy en día la gente está como confundiendo. Hoy en día la danza ya no solamente está en las fiestas sociales, en las celebraciones, en las reuniones, o en los escenarios, o en los espectáculos o los festivales, sino ha cobrado un espacio bien importante que es el aula, que son los espacios de formación. Por eso hoy en día en las instituciones educativas, en los municipios, en las casas de la cultura, dentro de los planes de desarrollo tenemos unos programas de formación artística y cultural, y la danza ha migrado a unos espacios de formación artística y cultural que están en el aula. Entonces, en ese orden de ideas, el aporte que hemos estado haciendo es tratar de reconocer cuáles son esas funciones a las cuales han migrado, o más que migrar, o esas nuevas funciones a las cuales atiende la práctica de la danza en los territorios, que de hecho, pues por eso hicimos la licenciatura, por eso estamos haciendo la maestría, para mirar la función práctica, más que práctica pedagógica de la enseñanza, que hay varias cosas que mirar, que una cosa es la enseñanza de la danza, para formar comunidades en los territorios desde la misma danza. Otra cosa es la promoción de la misma como apropiación de la identidad. Es decir, en los procesos de formación hay dos fenómenos. Y una cosa es enseñar desde las artes y otra cosa es enseñar las artes, que no es lo mismo. No es lo mismo enseñar arte y otra cosa es, y no es lo mismo acoger el arte y usarlo como herramienta dinamizadora para la formación de valores, del desarrollo psicosomático, para muchas cosas dentro de una comunidad práctica. Listo, maestro. José David Ramírez, ¿cómo definiría el folclore llanero? Yo creo que es la manifestación cultural de estas comunidades, con lo que hablamos en un momento. El folclore llanero tiene que ver con la música, con la danza, con la comida, pues con todo el folclore que pertenece a este territorio, con todo ese conjunto de saberes, de tradiciones, de costumbres, culturales, con todo ese acervo cultural que pertenece a esta comunidad de práctica, que es su valor, que es su patrimonio, que es muy importante porque es su patrimonio, y que pues bueno, siempre voy a decir que dentro de las regiones colombianas, una de las que más ha tenido como ese auge y ese impacto en la misma visibilización y apropiación de su folclore son los llanos orientales. Dentro de esas vivencias, experiencias y empirismos que tiene José David Ramírez, digamos, ¿qué experiencias ha tenido con el folclore llanero? Pues lo que anunciaba desde el inicio, primero que todo, pues como el solo hecho de conocerlo, de aprender a bailar joropo, de conocer desde la interpretación y todo el análisis que he tenido durante todos estos años, de encontrar las mejores formas, no solamente de cómo se interpreta, sino de buscarle una didáctica a cómo se puede enseñar y cómo se puede fundamentar la enseñanza en el joropo. En esto he tenido la oportunidad de hablar con muchísimos maestros tradicionales, con bailadores, con coreógrafos, con directores, como entre ellos resaltamos a Diego Fernando Rojas de Danzar, a Gustavo Vázquez de Cabrestero del Meta, la gente de Sabana, David Mauricio Gómez de Casillas, de todos los maestros, inclusive en Bogotá con el Centro Cultural Llanero tuvimos la oportunidad mucho tiempo con Gustavo
Rodríguez también di a hablar sobre lo que es el joropo. Entonces, pues yo creo que he tenido un contacto permanente, he tenido la oportunidad de ir a los festivales, al Joropódromo, a Casillas, también a los festivales nacionales, todo eso, y pues conocer de primera mano cómo se desarrolla esta manifestación cultural. Listo. Maestro, su merced, ¿cómo definiría el joropo como tal, ya el joropo? Volvemos al mismo punto. El joropo es una manifestación cultural del pueblo llanero. Que el joropo pues es música, pero también es canto de vaquería, pero también podemos decir que es literatura. Y en el caso particular del folclore coreográfico, pues es baile, es danza y es manifestación, es la manifestación del cuerpo cultural de esta región. Vale, es que su merced se me adelantó varias preguntas en lo que dijo más adelante. Y la siguiente pregunta es, ¿qué particularidades se encuentran entre el sistema corrido? Perdón, ¿qué diferencias se encuentran entre el joropo criollo y académico? Del joropo criollo y académico, pues ahí es lo que hemos hablado, pues el joropo criollo como se conoce ahorita es ese joropo que en la proyección, porque es de proyección también, en la proyección busca como representar de alguna forma aquellos íconos o aquellas formas, él tiene como objetivo hacer una recreación de lo que puede ser la interpretación o la forma más auténtica o tradicional. Entonces conserva el vestuario, trata de mantener los instrumentos más tradicionales, figuras más del baile, cómo se conservan, todo eso. Y el joropo académico, espectáculo, toma estos elementos porque el uno de todas formas sin el otro no podría estar. Toma estos elementos, pero ya los lleva a un laboratorio de creación y a un laboratorio de expresión, por decirlo alguna cosa, o dancística, por decir algo, para generar unas nuevas formas, más que nuevas formas de movimiento, no, sino una forma más dinámica de bailarlo en muchísimas cosas. Digamos que ahí cambia la función, aunque originalmente, digamos que en esencia los dos quieren hacer una proyección, el segundo tiene como propósito hacer de esto un ejercicio dancístico, pero ya con unos elementos más a nivel de dinámicas, de composición, de creación, que va más allá de mostrar el baile, sino ya de mostrar una destreza en la interpretación del baile llanero. Listo. Después de eso, ya entramos un poco más en el joropo. ¿Qué particularidades se encuentran entre el sistema corrido, sistema por derecho y la chipola? Uy, pues es que eso ya es un tema mucho más que hay que interpretarlo desde lo musical, ¿no? Porque pues a nivel de baile sigue siendo lo mismo, o sea, todos los golpes, yo pienso que el joropo tiene una particularidad, es balseo, son figuras, tiene unas características particulares, que es el de mantener la pareja tomada, el desarrollo coreográfico interpretativo con lo armónico y lo melódico, lo musical, ya revisar los sistemas, hablar de sistemas, digamos que estos hay que tener mucho cuidado con los modelos o con ciertos estereotipos que se comienzan a formar, que esto desde lo coreográfico no, yo creo que ni siquiera los mismos llaneros lo tienen organizado así. O sea, no podemos decir que es que ya el sistema para bailar joropo corrido, sistema de chipola, sistema, no creería eso. Porque cuando yo hablo corrido, estoy hablando de una marcación, de un fenómeno musical que tiene que ver con una relación armónica en la métrica musical, eso lo explica mejor un músico, ¿cierto? Lo explica mejor un músico, donde va una relación, como su nombre lo dice, corrida y directa entre melodía y armonía. Cuando se habla de atravesado es porque hay un contratiempo en la melodía, por decirlo así de alguna manera, hay un contratiempo. Y lo que pasa en el baile es que se responde a estos fenómenos que son más musicales que coreográficos. La chipola es un golpe, como muchos golpes también hay. Entonces ese es un tema para tocarlo con cuidado, para entenderlo primero desde lo musical, para pues después poderlo entender desde lo coreográfico. Listo. Según las investigaciones que ha realizado el maestro José David Ramírez, ¿cuál es, digamos, que la teoría o la hipótesis de la procedencia del joropo? Ok, bueno, eso, bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Pues hay, como usted mismo lo dice, son hipótesis, hay teorías sobre eso,
porque pues hay algunos que dicen que tiene origen en la música mora. Yo sí creería que sí tiene mucho que ver con la música mora. O sea, el joropo es traído por, dicen que es traído por la música, más que el joropo no es que sea traído, el joropo se origina porque es un ritmo mestizo, diría yo, y que tiene elementos que vienen de la música española, que traen el flamenco, que traen el arpa, la traen los jesuitas por el oriente. Entonces, esa es una de las, dicen que viene del jarabe y la palabra sí mismo, porque en Latinoamérica pasa todo eso, la palabra en sí mismo pues tiene que estar está directamente relacionada. Para mí el origen, la génesis del grupo debe estar en la misma música mora, música árabe, que viene, que saben que los árabes duraron 400 años, conquistaron a España y le aportaron muchísimas cosas a su cultura y por eso los españoles nos traen esa música acá. Hay unos que dicen que no, que pues obviamente pues el joropo nace es más bien aquí en Colombia, de la misma cultura guajiba, de todo eso, pero como todo en eso hay mucha subjetividad por parte de eso, hay que revisarlo. Para mí, la hipótesis del origen del ritmo y de la música viene de España. De la palabra dice que viene del sarop, con Z, que significa jarabe, pero por un deje que hay regional, el colombiano y el llanero no dice soropo con X, sino dice joropo con J. Esa es una de las teorías que esa fue dada por Diego Fernando Rojas de Villavicencio. Y me parece que es interesante. Listo. Acá, no sé, maestro, si su merced sepa, el maestro Carlos Schneider Santos dice que viene de Alemania. ¿Quién? Carlos Carlos Schneider Schneider. Santos. Uy, yo no sé, pues yo, claro, yo conozco a Leo, Carlos Schneider, pero uy, no sé, me maestro, parece ¿su merced ha interesante. escuchado, su merced ha escuchado la gallarda napolitana? Sí, pero es que la gallarda napolitana está más emparentada. Por aquí está mi jefe Con el Francisco Gaitán, que es un torbellino, duro en torbellino, pero está más emparentadas con el torbellino que con el joropo. Y si lo podemos pero pedir es una línea rítmica, pero con el joropo no sé. No, yo creo que hay que tener mucho cuidado ahí. Hay que tener sí, mucho cuidado, porque yo sí creo que el joropo musicalmente está relacionado directamente es con la música española y esta música española tiene origen para mí más moro, el arpa nomás, el arpa. El arpa es un instrumento que viene del Medio Oriente. Pues, Alemania ahí ya listo. tiene otro tema. Y de hecho la gallarda napolitana, Nápoles no es Alemania, Nápoles es Italia. Imagínense por ahí. Entonces, sí ve que es Listo, que hay gente que eso para meterle los dedos a uno. Y hoy en día teniendo internet, malo y todo, pero algo sirve. listo. La última pregunta es, ¿qué autores bibliográficos considera que han ayudado a su formación y enseñanza del folclore? ¿Sí? Autores Bibliográficos, bibliográficos, es decir, que sí, tengan, ya. digamos, libros, que uno los No, pueda, en una eso es enciclopedia, lo que hay, biblioteca. hermano. Mire, por ejemplo, el primero que cualquier persona que quiera saber un poquito de folclore, al primero que tiene que conocer es al doctor Guillermo Abadía Morales y su compendio general del folclore. Es como La la Biblia. Biblia, por decirlo así, del folclore. Pero también hay que leer a Octavio Marulanda. Octavio Marulanda es uno de los grandes. La diferencia entre Abadía es que Abadía era antropólogo, era médico. En cambio Octavio sí era artista y Octavio también era antropólogo, pero era gestor cultural. Entonces la visión de Octavio Marulanda es una visión más desde el mismo folclore, porque él sí era folclorista. Digamos que es que Abadía es antropólogo, entonces es una versión un poco más. Si usted mira el compendio, usted mira al doctor Abadía, él lo que ha hecho es, él hizo fue como una, él hizo como una cartografía, como una representación, él plasmó lo que él veía, ¿sí? En cambio, Octavio Marulanda, para mi concepto, hace una apreciación, porque él conoce el tema, entonces él es un poco más profundo. Sin embargo, hay que mirar otra visión. Yo, por ejemplo, les sugiero, los que van a hacer, si ustedes miran, es la teoría del folclore desde un antropólogo, una cosa, otra teoría del folclore desde un folclorólogo, como Octavio Marulanda, pero si usted lee, por ejemplo, al doctor Javier Ocampo, es el folclore desde un historiador, ese es otro. Con esos tres que usted empezará, piensen ustedes, Guillermo de Morales, Octavio Marulanda y Javier Ocampo, usted comienza a hacer una triangulación sobre estos autores y comenzar a decir qué puede ser y qué no puede ser. Dos, ya a nivel de danza, pues obviamente Alberto Londoño, que es una persona que ha aportado muchísimo.
Eh, sí, me parece que es imprescindible también leerlo a él. Y pues bueno, una cantidad de gestores y de documentos que hay, por ejemplo, más hablar de un autor específico, más bien de una institución, que yo sí tengo que decirla, que es el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, que aunque desconocido en la actualidad por muchísima gente, es una institución que hace parte, es consultora del gobierno nacional, que hace parte del Ministerio de Educación y que se ha dado la tarea de recopilar muchísima información directamente relacionada con el folclore, que se sabe y se ha dicho, claro, que es que hay algunos errores, algunas publicaciones, algunas cosas y todo, pero nosotros tenemos que aprender a mirar estos documentos como referentes y referentes que nos sirven y que uno tiene que mirar un autor, cotejarlo con otro autor, y eso hace parte del ejercicio de investigación. En la primera etapa de un proyecto de investigación, cuando uno hace investigación, que es todo el estado del arte, lo primero que uno tiene que hacer es precisamente mirar qué se ha escrito, quiénes han abordado estos temas y comenzar a cortejar, porque hoy en día sí no podemos simplemente comernos entero todo lo que nos está diciendo. ¿Listo? Sí, señor. Listo, maestro. Entonces, digamos que con eso cerraríamos la entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo, por su colaboración. Discúlpeme tanta molestia y No se vale bien. tanta cansadera, de verdad. No, no, Entonces voy todo a bien. dejar Lo acá importante es de que ojalá grabado. eso. Y lo que le digo yo es muy importante, mano, que cuando se toquen estos